Parlamentarios de la UDI criticaron el pacto fiscal presentado por el gobierno, asegurando que muchas de sus normas ya fueron rechazadas durante la votación por la reforma tributaria en marzo, asegurando incluso que parte de la propuesta podría ser inconstitucional. Para conversar sobre la propuesta del Ejecutivo nos acompaña el diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado Guillermo Ramírez. Diputado, un gusto tenerlo en la pantalla de Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación, Andrés. Diputado, a ver, estaba leyendo declaraciones suyas de ayer. Usted decía, para subir impuestos no va a contar con nuestros votos, un mensaje al gobierno. Porque el aspecto tributario aquí tiene dos patitas, entre comillas. Uno está evasión y elusión, y lo otro, el alza de impuestos propiamente tal. ¿Usted o ustedes no están dispuestos en ambos escenarios, en ambas patitas, entre comillas, del tema tributario a discutir, a votar? A ver, partamos por lo positivo del anuncio del presidente. Yo valoro, y de verdad lo digo, que él se haya propuesto bajar la permisología a 1/3. Esto va a ayudar desde el pequeño empresario, como un panadero, hasta las grandes inversiones, por ejemplo, las mineras, y eso ayuda al desarrollo de Chile. También valoro que el presidente diga que está disponible para gastar mejor la plata. En la mitad del caso convenio y en estos casos de corrupción parece algo urgente el tema de ver mejor cómo se gasta la plata en Chile. También valoro que él haya hablado con tanta fuerza de crecimiento y de inversión. Hoy día la economía chilena se está achicando y es la de peor desempeño en toda Latinoamérica. Por lo tanto, que hable de crecimiento e inversión me parece que es algo que en este minuto era muy importante hacerlo. En las cosas que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo es en el tema de alza de impuestos, porque creemos que la experiencia de Chile en el último tiempo con las alzas de impuestos ha sido muy mala. Los 30 años de progreso económico de Chile, de gente dejando la pobreza, de salarios que iban al alza, de la creación de empleo, del surgimiento de nuevas tecnologías, de empresas que producían más y mejor, se acabaron esos 30 años con la reforma tributaria del ministro Arenas. Una reforma que prometía recaudar mucho y terminó recaudando poco, que prometía no afectar a la economía y la terminó afectando tremendamente. Esta reforma, la que presentó el gobierno del presidente Boric, es peor que la reforma del ministro Arenas. ¿Por qué es peor? Pretendía recaudar más y con instrumentos más torpes. Porque pretendía recaudar más, lo cual es muy difícil, pocos países del mundo lo han logrado, y ninguno lo ha logrado sin efectos en la economía muy negativos, y con instrumentos muy torpes, con instrumentos que lo que hacían era espantar a la inversión extranjera. El presidente, y eso es correcto, se esfuerza cuando viaja por el mundo a atraer inversionistas extranjeros, pero esta reforma tributaria ha sido todo lo contrario. Entonces, nosotros creemos que lo que hay que hacer para volver a crecer, para que la gente pueda volver a progresar, para que nuestros hijos tengan un mejor futuro que el nuestro, y eso se logra con crecimiento económico, hay que revertir lo que hizo el ministro Arenas, no profundizarlo. ¿Diputado? Y por eso nosotros hemos dicho con toda claridad que para más alzas de impuestos nosotros no estamos disponibles. Ya, entremos en materia porque son dos elementos fundamentales respecto a lo tributario solamente. A ver, evasión y elusión, más o menos sería 1,5 de los 2,7 puntos del PIB que pretende el gobierno recaudar 8.000 millones de dólares en números simples. En ese punto, ¿ustedes están de acuerdo lo que ha propuesto la autoridad? Más allá, después entramos al tema de la constitucionalidad, pero ese camino, esa ruta, por lo menos el 60% de lo que se quiere recaudar va por el camino de evasión y elusión. ¿Le hace sentido a la UDI? A ver, la discusión sobre evasión y elusión para nosotros es importante, porque a uno puede gustarle o no gustarle un impuesto, pero si hay un impuesto que está establecido, lo tienen que pagar todos. O sea, aquí nadie se puede arrancar del impuesto, evadirlo, o tener figuras ilusorias que sean abusivas. Hay que preocuparse de tener un sistema penal tributario que permita que se persiga a las personas que evaden. Y en eso no hay dos opiniones, y yo quiero insistir, puede no gustarte el impuesto, pero si está establecido lo tienen que pagar todos. Entonces, a nosotros nos parece que esa es una discusión importante a la que estamos, por supuesto, disponibles. Pero ojo, que hay muchas veces herramientas para combatir la elusión y la evasión que generan impacto muy negativo. La peor de todas es cuando tú le das al Servicio de Impuestos Internos de cualquier país demasiada discrecionalidad. O sea, que no esté claramente en la ley lo que es evasión, sino que sea el Servicio de Impuestos Internos el que lo determine. También genera mucho daño cuando el Servicio de Impuestos Internos no solamente te acusa, sino que además resuelve, como si fuese juez y parte. ¿Por qué esto es tan malo? Porque cuando un inversionista extranjero, un inversionista noruego, quiere ver dónde invierte su plata,
no se fija tanto, obvio que se fija, pero no se fija tanto en la tasa de impuestos, porque salvo excepciones en que hay países que tienen impuestos muy bajos o demasiado altos, todos los países del mundo más o menos cobran lo mismo en impuestos a las empresas. En lo que se fija un inversionista extranjero es en la certeza jurídica y huyen de los países donde el Servicio de Impuestos Internos tiene demasiada discrecionalidad y donde es juez y parte, y les gustan mucho los países donde las reglas están claramente establecidas, porque así sabe cuáles son las reglas del juego y no está nervioso de lo que le pueda pasar. La reforma tributaria que fue rechazada en marzo contenía normas que le daban demasiado poder al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es, apretemos más, démosle más facultad al servicio, por supuesto, para perseguir a elusores y evasores. Establezcamos con más claridad qué es lo que es elusión y evasión, pero no le demos al servicio tanta discrecionalidad, porque eso al final lo hace este proyecto, a su juicio, esto presentado ayer, y nosotros la necesitamos. Es que el gobierno no ha presentado nada. No, o sea, lo que ayer hubo fue un anuncio de una presentación futura. Lo que anunció ayer el presidente y lo que le hemos escuchado al ministro Marcel anoche y hoy en la mañana son ideas matrices. Si la idea es vamos a combatir la elusión y la evasión, nosotros decimos, nos subimos a esa conversación. Pero hay que tener ojo con los instrumentos, porque los que propuso la reforma tributaria original eran muy malos. Y esto no lo digo yo. Los principales expertos en materia tributaria, algunos economistas extranjeros, decían que lo peor de la reforma tributaria que había presentado el gobierno era justamente este punto, porque generaba mucha incertidumbre y eso espanta la inversión extranjera y con eso obviamente eso afecta a la generación de empleo, a la competitividad del país, al aumento de los salarios, al final termina afectando a la economía y a todos los chilenos. Diputado, porque aquí también se presenta, o por lo menos se va a presentar varios equipos, que lógicamente aquí la búsqueda también es saber cuánto se evade, cuánto se elude, porque tampoco hay un catastro claro en nuestro país. Hay estudios de la CEPAL, de Michel Llorrat, pero ninguno ha acabado para saber cuánto, dónde, sí, cómo, tener al detalle cuánto se evade y se elude en nuestro país. Es importante también y se busca hacer ese trabajo en por lo menos dentro de lo anunciado por el gobierno. Sí, en materia tributaria en todo el mundo se trata de establecer cuánta plata finalmente se está perdiendo por efecto de la elusión y la evasión. Son siempre estimaciones, obviamente que son estimaciones difíciles de lograr y no son exactas, pero te dan una idea de en qué países hay más evasión y en qué países hay menos evasión. En Chile, por ejemplo, nosotros estimábamos que la evasión respecto al IVA era muy grande, con el hecho de que cuando tú pagas con tarjeta de crédito ahí está inserta la boleta, ha caído mucho la evasión cerca de un 20% hoy del día. impuesto al IVA. Por eso, exacto. Entonces, obviamente que eso fue una buena noticia, fue algo acordado y lo mismo podemos hacer con el impuesto a la renta, tanto de primera categoría como de segunda categoría, el impuesto adicional y una serie de cosas. Estamos discutiendo en este minuto un tratado de libre tributación con Estados Unidos que nos va a dar también más herramientas para evitar que algunos no paguen sus impuestos. En fin, todo eso es positivo y estamos dispuestos a conversarlo y estas estimaciones sirven para finalmente saber a dónde hay que apretar más. Hace algunos años se decidió apretar en el tema del IVA porque ahí estaba la mayor evasión. Ahora hemos solucionado en parte ese problema, hay que ver qué es lo que sigue y por eso esos estudios son valiosos. Van a recurrir, pero yo quiero insistir, sí, diputado. El camino no es transformar al Servicio de Impuestos Internos en un ser todopoderoso porque terminamos perjudicando al país. No solamente porque la economía se lesiona, sino que cuando se lesiona la economía se termina recaudando menos y eso es justamente lo que nadie quiere. Sí, ayer lo decía el presidente de su partido, Javier Macaya, respecto a que se deslizaba la posibilidad de que se presente ante el Tribunal Constitucional un requerimiento justamente previendo que era inconstitucional esto que estamos hablando, evasión y elusión. ¿Por qué? Porque ya estaba contenido en el proyecto anterior que fue rechazado y había que esperar un año. Le pregunto por ello, ¿van a recurrir? ¿Qué es lo que están trabajando en la OI? Y un segundo elemento, la respuesta que le dio al senador Macaya, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, dice: los chilenos le pagan el sueldo para llegar a acuerdos, apuntando a Macaya, dice Ibáñez, no para seguir con el chantaje, enfoquémonos en hacer nuestro trabajo, que de corrupción su partido sabe más que todos, dijo Ibáñez. Bueno, ya, ¿puedo pasar del comentario de Ibáñez? Lo encuentro ofensivo. Está en su derecho. Lo encuentro Usted, mentiroso digo. porque estamos hablando del presidente de un partido, estamos hablando del presidente de un partido que es Convergencia Social, que nunca participó en ninguna mesa, que votaron en contra también la idea de legislar en materia de reforma tributaria, que acusaron al presidente de la República para destituirlo. Me encantaría preguntarle hoy día a él qué le parecería si nosotros quisiéramos destituir al presidente Boric,
que hicieron falsas acusaciones durante el estallido social a carabineros, a instituciones, a distintas instituciones. Si vamos a hablar de una mala oposición que abusó de las prerrogativas de la ley, que sacaron adelante proyectos que eran completamente inconstitucionales, que presentaron acusaciones constitucionales cada 4 meses, si quieren podemos tener esa conversación. Yo creo que lo que dice Diego Ibáñez no resiste análisis. Respecto a lo primero, lo que yo le preguntaba, ¿van a ir al TC? Mire, yo de verdad, esto lo digo en serio, estoy convencido de que el gobierno no nos va a poner en esa disyuntiva. Ya. Porque, para explicarle a las personas que nos están viendo, hay una norma en la Constitución que dice que si se rechaza un proyecto de ley, no se puede volver a presentar otro proyecto de ley que contenga las mismas ideas matrices. No todas las ideas matrices, algunas de esas ideas matrices. ¿Esto qué permite? Permite que si hay un parlamentario que tiene ganas de aparecer en los medios de comunicación y presenta un proyecto de ley hiperpopulista, que regalémosle a cada chileno 10 millones de pesos, cosa que no se puede hacer, no hay plata para eso, ya, hiperpopulista. Cuando ese proyecto se rechaza acá en la Cámara, la idea de legislar, ese parlamentario no puede volver a presentar ese proyecto populista hasta dentro de 1 año. Si el gobierno rompe este principio y presenta ahora un proyecto que contenga las ideas matrices de la reforma tributaria que rechazamos en marzo, va a ser el primer gobierno en romper esta norma constitucional. Y los efectos que puede tener eso acá en el Congreso con parlamentarios irresponsables es infinito. Entonces, como yo creo que estamos todos de acuerdo en la importancia de resguardar esta norma, yo confío en el ministro Elizalde y confío en la prudencia del ministro Marcel de que no nos van a poner en la situación de tener que ir al Tribunal Constitucional. No podemos hacer de esto un asunto político. Porque hoy día en la mañana, conversando en Radio Concierto con el ministro Nicolás Grau, él decía textualmente: la idea matriz, el centro del proyecto es distinto, justamente respondiendo a la inquietud del presidente de su partido, de Javier Macaya. Y incluso él fue el más allá, y hace un llamado a negociar, un llamado a conversar, un llamado a dialogar. Dice: el gobierno ha cedido harto en esta materia. ¿Qué le responde usted? Le respondería que si el proyecto que van a presentar efectivamente es distinto y por lo tanto de acuerdo a la ley puede ser presentado, nosotros no vamos a alegar, no vamos a patalear, no vamos a ir al Tribunal Constitucional, no vamos a hacer un asunto de ello. Pero lo que a mí me preocupa, Andrés, es que dentro de las ideas matrices del proyecto de reforma tributaria estaba el tema de elusión y evasión. Y ayer lo que se anunció es que va a haber un proyecto de evasión y elusión antes del año, es decir, ahora. Y la verdad es que, claro, no son las mismas ideas matrices porque en la reforma tributaria tenía 15 ideas matrices y este tiene solo 2 de esas ideas matrices. Pero si nosotros defendiéramos que se puede presentar ese proyecto, entonces uno siempre podría hacerle un fraude a la ley. Un proyecto que es rechazado, yo lo divido en 10 proyectos chiquititos y al final igual me salgo con la mía. Cuidemos la institucionalidad. Pasar por sobre la institucionalidad, violar la ley es otra forma de corrupción. Entonces, yo de verdad confío en que lo que dice el ministro Grau es cierto, que lo que van a presentar tiene otras ideas matrices. Y si lo que quiere presentar tiene las mismas ideas matrices, lo que le pedimos al gobierno es que se aguante hasta marzo, que ahí lo puede presentar sin ningún problema, o que vaya ahora al Senado vía insistencia, que también lo puede hacer sin ningún problema. Pero presentarlo en la Cámara de Diputados, como se anunció, es inconstitucional. Y romper esa regla puede generar un precedente muy malo para la calidad legislativa del Congreso. Y ya hoy día la gente cuestiona bastante la calidad de los parlamentarios y lo que estamos legislando como para echarlo a perder aún más. Yo estoy muy preocupado de que entre todos resguardemos la institucionalidad. Esto no tiene color político. Sí, y al segundo punto que yo le mencionaba, lo que mencionaba no solamente el ministro Grau, el ministro Marcel, que han señalado varias veces que en esta materia el gobierno ya ha cedido harto. Yo recuerdo que con usted yo he conversado varias veces en varias instancias sobre este tema, temas económicos y temas tributarios. Yo recuerdo que antes de las elecciones del 7 de mayo, usted y su partido hacían un llamado a un pacto fiscal. Y le voy a hacer, esto es una opinión personal, recojo un poco de sus declaraciones de lo que me acuerdo, que usted recogía muchos los elementos y decía: aquí tienen que haber medidas pro crecimiento, pro inversión, tienen que haber medidas, por ejemplo, el tema de invariabilidad tributaria, o por lo menos llegar a un acuerdo que en 10 años no movamos más los tributos. Uno siente que varios de esos elementos, con mayor o menor grado, en menor matiz, están en este proyecto, por lo menos en las ideas del gobierno. Usted decía: ya, discutamos de impuestos en la medida que esté esto. Y uno siente que está esto en este proyecto, pero pasa el 7 de mayo, los resultados que vimos, y ahí uno siente que sobre todo desde su partido y también desde la derecha han endurecido el discurso y cambian quizás esas ideas que tenían antes del 7 de mayo, de decir: discutamos esto, pero uno siente que han endurecido la mano. Yo sigo tú tienes razón, todo lo que tú te acuerdas que dije, para que te quedes tranquilo, efectivamente lo dije, tienes buena memoria.
y lo sigo manteniendo. Lo que pasa, Andrés, es que no... Hay dos cosas. Lo primero, no hemos tenido la posibilidad de verdad de conversar. Y la razón de ello, y esta es la segunda cosa, es que el gobierno todavía no ha presentado un papelito, una propuesta concreta. Nosotros estamos hablando del anuncio del pacto fiscal ayer del presidente. Primero, no hay un pacto, porque un pacto es un acuerdo entre al menos dos partes. Y lo que presentó ayer el gobierno no es un acuerdo con nadie, ni con la oposición, Pero el presidente ni decía con que ustedes los no han querido empresarios, ni conversar. con las pymes, ni con nadie. No, pues que esa es la parte que no es cierta. El gobierno, digamos las cosas como son, tiene un problema al interior del gobierno. Y como entre ellos no se ponen de acuerdo, no han sido capaces de presentarnos una propuesta concreta. Usted se ha preguntado por qué, si el presidente anunció que iba a ir al Senado y que iba a insistir durante julio, esto lo anunció en su cuenta pública, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué nunca le presentaron a los senadores un papelito? Nunca. Nunca los citaron a una reunión. ¿Usted sabe por qué? Porque no se han puesto de acuerdo dentro del gobierno de qué presentar en ese papelito. Entonces, ayer el presidente anunció ejes, 6 ejes. Yo le quiero decir que, y por eso partí por lo bueno, yo dije, partamos por lo bueno. Muchos de esos ejes yo los comparto y los vamos a apoyar. Pero usted sabe que el diablo se esconde en los detalles. Y yo necesito, todos necesitamos, usted también, y los especialistas, y los académicos, y los políticos, todos necesitamos ver en concreto cómo se van a bajar esos ejes. ¿Cuál es la propuesta concreta? ¿Cuáles son las medidas concretas? ¿Cuáles son las tasas concretas? ¿Cuáles son los incentivos concretos? ¿Qué dice el proyecto de ley? ¿Qué dice la norma? Y eso no está. Y eso solo lo puede presentar el gobierno porque la Constitución establece que en materia de tributos es de iniciativa exclusiva del presidente. Entonces, mientras el gobierno no presente algo concreto, nosotros no podemos decir vamos por buen camino o vamos por mal camino. Estamos a la espera. Diputado Guillermo Ramírez, como siempre un gusto conversar con usted a través de la pantalla en las 24 horas. Que tenga una buena jornada. Gracias, tú también. Que te vaya bien.